Nosotros vamos a agregar a esta hora también al análisis desde Durango, España, a nuestro siguiente analista, Adrián Celaya. Le doy la bienvenida, Adrián, conocer, bueno, primero sus impresiones sobre este ataque que deja mártir al líder del buró político de Hamás, de la resistencia palestina, Ismail Haniyeh. ¿Qué repercusiones puede tener esto de aquí en más? Pero sobre todo el mensaje detrás de un ataque, de asesinarle en otro territorio, y siendo además Teherán, Irán, uno de los principales países dentro de esa lucha por la causa palestina y dentro de ese apoyo al movimiento de la resistencia, en este caso Hamás. Adelante. Bueno, vamos a ver, evidentemente se trata en primer lugar de una escalada dentro del conflicto de Israel con los palestinos, con el pueblo palestino y con los distintos frentes que tiene abiertos hacia el norte, hacia el Líbano, hacia Cisjordania, en Gaza o con las fuerzas hutíes, ¿no? Bueno, esto, probablemente esta escalada o este intento de escalada, hay que ubicarlo en el contexto de lo que está sucediendo durante las últimas semanas y de los movimientos precisamente del gobierno de Israel durante las últimas semanas. Movimientos que comienzan fundamentalmente con la visita de Benjamín Netanyahu a Estados Unidos. Hay mucha especulación sobre cuál era realmente el objetivo de esta visita, un objetivo que coincide con, digamos, la apertura informal de la campaña electoral en Estados Unidos, una visita en la que aparentemente Benjamín Netanyahu dejó sobre la mesa cuál es la capacidad del gobierno de Israel y del lobby controlado por el gobierno de Israel para incidir en esta campaña, tanto desde el punto de vista del control de los medios de comunicación como de la financiación de la campaña, y como consecuencia intentó obtener determinados compromisos a favor de su estrategia, compromisos que este es el mejor momento para conseguirlos, ¿no? Cuando ese lobby israelí puede ejercer esa influencia de forma materialmente más decisiva, ¿no? ¿Cuáles fueron los compromisos que se obtuvieron desde Estados Unidos? Bueno, pues hay especulaciones sobre en qué medida se consiguió un visto bueno de Estados Unidos, o la pasividad de Estados Unidos, o la complicidad de Estados Unidos frente a las estrategias en las que Israel pretende incidir durante los últimos meses, o frente precisamente a un posible conflicto de escalada. Claro, no es casualidad que justo durante los días de la visita en Estados Unidos se produjera este bombardeo en los altos del Golán, que se atribuyó a las fuerzas de Hezbollah, aunque Hezbollah nunca ha dirigido sus misiles contra población civil, y sin embargo casualmente Hezbollah negó su autoría, pero esto ya sirvió de argumento o de pretexto, si se quiere, al gobierno de Israel para lanzar una escalada, para intentar una escalada contra Beirut, ¿no? Y apenas unas horas, unos días después, pues sucede esta escalada con un ataque tan directo en un país soberano como es Irán y contra Teherán, ¿no? Bueno, yo creo que muy posiblemente la interpretación más lógica es que nos encontramos una vez más ante un intento del gobierno de Israel de escalar el conflicto, siempre intentando que sean otros los que tomen la iniciativa, es decir, una escalada que ellos están gestionando a base de provocaciones, intentando que como consecuencia de esas provocaciones, en este caso o bien desde el Líbano o bien desde Irán, se ponga en marcha esta escalada, y de tal forma que a ellos les permita justificar un contexto en el que ya pongan en marcha una guerra abierta, pero recordemos que una guerra abierta y esa escalada misma no tiene sentido desde el punto de vista exclusivamente de Israel. Israel está teniendo enormes dificultades para mantener el conflicto en las situaciones actuales, dificultades bélicas para hacer frente a Hamás, a las fuerzas de Hezbollah, a las fuerzas hutíes
dificultades para mantener viva su economía. Entonces, esa escalada solo tiene sentido si a través de esa escalada consiguen implicar a Estados Unidos. Con lo cual, este es el contexto en el que nos tenemos que mover. El enorme riesgo, aunque no está confirmado, es que en esa visita a Estados Unidos Netanyahu consiguiera que, a cambio de determinados compromisos cara a la campaña electoral, Estados Unidos o los líderes de Estados Unidos se comprometían o a dar el visto bueno o a mirar hacia otro lado o a, de alguna forma, implicarse en esa escalada que el gobierno de Israel lleva tiempo buscando. Ya voy a regresar con usted, Adrián, porque también es interesante pues conversar, preguntar, reflexionar sobre realmente qué tanto afecta, y sin desmeritar, por supuesto, la lucha, el conocimiento y el trabajo que venía realizando Ismail Haniyeh al frente de Hamas. Realmente qué tanto logra los adversarios, quitándolo del medio, asesinándolo, en consecuencia o en lo que va a venir de aquí en más en esa lucha del movimiento de Hamas, que seguramente va a continuar, aunque físicamente ya no esté Ismail Haniyeh. Pero no me responda, antes voy a darle el pase a Rosalba Lowe para continuar también esta visión con nuestra otra analista internacional. Y Rosalba, esto es interesante, parte de lo que nos decía también Adrián Celaya sobre buscar una escalada, como también usted nos lo comentaba al principio, en la región, que pueda comprometer definitivamente el ingreso de Estados Unidos pues a algo mucho mayor. El líder de Irán también, luego de haber reaccionado a esto, decía, y quiero citarlo antes para ir a la pregunta con usted: el régimen sionista criminal y terrorista martirizó a nuestro querido huésped en nuestra casa y nos dejó enlutados, pero también allanó el camino para un severo castigo para sí mismo. Quizás qué perfilar de aquí en más, y luego de que vimos el pasado mes de mayo esa operación Promesa Verdadera, los misiles de Irán llegando a los territorios ocupados por la entidad sionista, ¿qué quizás esperar de esa respuesta que podría venir en los próximos días de aquí en más? Sí, bueno, quiero comentar, atendiendo un poquito el contexto, el haber asesinado uno de los líderes en el buró político del movimiento de resistencia de Hamas, tiene un objetivo también mediático, y es que Benjamín Netanyahu ha sido considerado y tildado por su país, por su pueblo, por la política interna, como un presidente fracasado que no ha logrado los objetivos, porque entre sus grandes promesas ha sido acabar con el movimiento de resistencia Hamas. Entonces, asesinar a uno de los líderes, al vocero político que permitiría el diálogo, la negociación por la paz en Palestina, tiene un objetivo mediático. Es tratar de rescatar la confianza de la opinión pública en el Estado, en su pueblo, en su gente, en los líderes religiosos a los cuales se les ha obligado a abandonarlos para incorporarlos por la fuerza a lo que son los ejércitos del Estado sionista de Israel. Eso por un lado. Por el otro, por supuesto, las palabras del presidente iraní, el presidente Pezeshkian, tienen una clara verdad, una clara situación. Hay una preocupación inminente por toda la región, por parte de, por supuesto, desde Irán se espera una respuesta, o el mundo entero espera una respuesta con el mismo nivel de proporciones, que ha sido atacado y vulnerado por un invitado especial y además en su propio territorio, con una demostración, como lo acaba de mencionar, con una demostración del alto nivel de desarrollo y de tecnología en materia de defensa, en materia de seguridad de la nación, como lo tiene Irán. Pero además de ello, esta provocación clara y evidente tiene un gran objetivo, y es provocar, permitir, por un lado, darle la excusa necesaria
a Estados Unidos en medio de una campaña electoral, sin importar quién gane, porque ambos candidatos están apoyados por el lobby sionista. Los candidatos en los Estados Unidos están apoyados por el lobby sionista y hasta qué nivel se van comprometiendo. Y es evidente que se espera la retirada de Biden para que asuma otro líder que se ha especulado que va a ser su Kamala Harris y que va a continuar la política Biden. Y por el otro lado, Donald Trump. Entonces, es darle la excusa que necesita Estados Unidos para incursionar y tratar de hacer una injerencia y el ingreso de tropas estadounidenses al territorio de Israel, al territorio gazatí, para defender los intereses y defender mediáticamente, además, una posición mediática, parte de la construcción de matrices de opinión, defender al debilitado Estado de Israel, el cual requiere del apoyo de las tropas estadounidenses, por un lado, y por el otro, tratar de llamar a los cascos azules para que ingresen también al territorio en una coalición de fuerza y otras regiones de la OTAN, en una coalición de fuerza para poder acompañar y proteger y en esta guerra y sumar de Israel contra el eje de la resistencia, contra Irán, contra Siria, contra Yemen, contra el Líbano, contra todos los países de lo que llaman el eje de la resistencia, contra los países del Oriente Medio, contra los países que son miembros además de la Organización de Cooperación Islámica, y que por supuesto el fin común se aleja la búsqueda de la paz y se avecina un momento de conflicto de escalada que le permita a los Estados Unidos, que le permita aperturar una nueva factura a la OTAN, dejado los 20 años de guerra en Afganistán y todas sus consecuencias, ahora terminar de ingresar con el apoyo a Israel de las tropas estadounidenses para defender a Israel de la coalición de fuerzas de la resistencia. Y eso es parte de la gran preocupación mundial, en donde se cierne este terrible escenario que no solamente pone en riesgo la seguridad, la vida, la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, un conflicto bélico en países OPEC Plus, en países productores petroleros mundiales de tal nivel como toda la región, también desestabilizaría los precios del petróleo a nivel mundial. Buscan resucitar un dólar devaluado, resucitar una economía estadounidense en decadencia, darle mucho más garantías y alimentar la mediática mundial de la necesidad del ungido norteamericano, del ungido por Dios, como lo es Estados Unidos, según la doctrina Monroe y las doctrinas subsiguientes, de tener que ser ellos quienes garanticen la paz mundial. Eso es parte de la mediática internacional, la mediática que se construye desde los laboratorios, desde los Estados Unidos, financiados por estas grandes compañías sionistas en todas las áreas, especialmente en el área cibernética, en el escenario de la guerra, en los medios digitales. Y es parte de lo que se quiere construir con esto que está ocurriendo. La respuesta será en igual medida, pero debemos analizar y observar con cuidado los pasos subsiguientes que dará los Estados Unidos en apoyo al Estado sionista de Israel y al gobierno genocida de Netanyahu. A esta hora siguen llegando reacciones pues a nuestra sala de redacción. Jordania, otro de los países que emiten comunicados y afirman que los asesinatos de altos cargos del grupo o del movimiento de la resistencia libanesa Hezbollah en Beirut y de Hamas en Teherán, atribuidos por Israel, están abocando a Asia Occidental a más tensión y más caos. Así lo expresó el Ministerio de
Exteriores jordano. También, entre otra información que sigue llegando a la sala de redacción desde Irán, Mohammad Javad Larijani, asesor del líder supremo de la Revolución Islámica de Irán, afirma que Israel trata de encubrir su derrota en Gaza con medidas provocadoras. Así lo ha dicho desde medios estatales, agregando además de que Netanyahu va a caer en un nuevo atolladero. Erdogan, el presidente de Turquía, ha sido otro que ha condenado y rechazado de una manera rotunda el asesinato de Ismail Haniyeh, calificándolo como un acto traicionero y cobarde destinado a socavar a la causa palestina. Así lo han expresado y seguimos muy atentos a esas reacciones que sigan llegando a la sala de redacción. Volvemos con Adrián Celaya al análisis pertinente a través de la señal de Hispan TV. Adrián, ¿me escucha bien? Perfectamente, sí. Sí, habíamos dejado en el aire, en el apartado anterior, yo le preguntaba si realmente haber acabado físicamente, haber asesinado al jefe del buró político de Hamas, Ismail Haniyeh, ¿qué tanto logra esto los objetivos de la entidad sionista y de sus aliados, particularmente de debilitar a Hamas o acabar con Hamas? Es importante revisar en este aspecto y compararlo con otros casos, cuando también han muerto, han fallecido líderes importantes dentro de contextos vitales, si realmente eso ha acabado con la lucha de esos movimientos de la resistencia. ¿Cómo lo ve usted en este caso con Hamas particularmente? Bueno, los líderes políticos siempre son importantes y la pérdida de un líder político como este es en sí mismo, digamos, un golpe, evidentemente. Otra cosa es que se trate de un golpe, que tenga repercusiones estructurales o estratégicas. Esto es mucho más difícil que suceda, digamos, por la propia fuerza política, el propio dinamismo de Hamas, su demostrada capacidad de renovar constantemente liderazgo y con un enraizamiento en el pueblo palestino que es un referente muy claro y que probablemente todo parece indicar que se está reforzando sensiblemente durante estos meses. Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que es Hamas en sí mismo, difícilmente esto va a suponer un golpe estructural. Desde el punto de vista del pueblo palestino, sin duda alguna, los distintos conflictos, las luchas que se están llevando en este momento entre el gobierno de Israel y los palestinos desde Cisjordania, en Gaza, con Hezbollah, etcétera, son importantes, pero la cuestión estratégica fundamental es la evolución geopolítica, ¿no? Y en ese sentido estamos en un momento de una enorme esperanza para el pueblo palestino, porque el contexto geopolítico nos lo está cambiando todo, y esa capacidad de Israel de abusar constantemente de los palestinos y de los países del entorno se ha basado siempre en el sostén permanente que tenía de Estados Unidos, un Estados Unidos que era una potencia hegemónica en el mundo, y una potencia hegemónica que ahora está en cuestión por el peso creciente de los países emergentes en su conjunto, y también, y esto interrelacionado con ello, el peso creciente del eje de la resistencia en Asia Occidental, la apuesta cada vez más clara del conjunto de los países musulmanes por este bloque emergente. Todo esto está creando un contexto estratégico que hace que las posibilidades de éxito de la causa palestina se estén incrementando ya sustancialmente, y yo creo que probablemente definitivamente. Esto es también lo que genera esa enorme preocupación estratégica de los últimos gobiernos de Israel. Saben que es muy posible que estén ante los últimos años en los que pueden desarrollar este tipo de estrategias, y que tienen dos opciones: o bien reposicionarse, empezar a abrir un nuevo diálogo en el que se pueda tratar los dos pueblos, el judío y el palestino, puedan tratarse de tú a tú y de forma responsable construir algún tipo de futuro juntos,
o la otra estrategia es intentar, como sea, romper el tablero y utilizar es la influencia que el gobierno de Israel tiene en una parte importante de la élite corporativa occidental para intentar romper no solo la evolución política que se está produciendo en Asia Occidental, sino probablemente acompañado con ello tendría que venir la evolución política del conjunto del mundo, porque no nos olvidemos que dentro de esa estrategia de escalada que está manteniendo el gobierno de Israel, una estrategia que ya he dicho que solo se justifica en el sentido si consiguen la implicación de Estados Unidos. Claro, Estados Unidos, las élites, ya más allá de estas élites sionistas, las élites corporativas que controlan Europa y Estados Unidos están divididas y evidentemente desde el punto de vista estricto de los intereses de Estados Unidos no les interesa en absoluto una implicación en una escalada bélica en Oriente Medio en la que iban a tener tremendos problemas para combatir, tendrían que hacer un enorme despliegue de fuerzas terrestres cuyo éxito sería más que dudoso, pero es que además tenemos ya el mundo dividido en dos bloques y el bloque de los países emergentes, el bloque de China y de Rusia, en absoluto iba a aceptar una posible derrota del eje de la resistencia con Estados Unidos. Ellos saben que primero iban a tener grandes dificultades Estados Unidos para vencer a países como Irán y que incluso, aunque si tuvieran alguna opción, esta opción desaparecería porque en su caso se tendría que enfrentar a Rusia y a China. ¿Esto qué significa? Que desde el punto de vista de los Estados Unidos esa implicación no tiene ningún sentido. Otra cosa es que en base a los intereses electorales, de las candidaturas electorales, Netanyahu puede haber conseguido, y esta es la gran preocupación, algún tipo de compromiso durante estos meses a cambio del apoyo electoral del lobby sionista, claro. Sin olvidar también que un sector de esas élites corporativas occidentales también está en una situación de pánico y también están pensando que de su derrota definitiva solo les va a salvar un conflicto mundial. Entonces, dentro de esos riesgos nos estamos moviendo en este momento en el mundo.